buenas tardes, amigos y amigas de las redes sociales. Ya estamos aquí nuevamente en su programa jurídico Ultimátum, un programa en el cual le explicamos a usted algunos temas importantes de carácter jurídico, pero sobre todo para que usted conozca sus derechos, para que cuando tenga un problema similar o tenga algo, pues de algo le van a servir estos conocimientos, esta orientación que venimos a hacerle aquí semana a semana en Ultimátum Jurídico. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, bastante relevante. Vamos a hablar de los delitos sexuales. Los delitos sexuales, un tema bastante controvertido, bastante delicado, pues difícil de tomarlo, de explicarlo en los medios de comunicación, pero hoy se lo vamos a explicar en los términos jurídicos como lo establece el Código Penal del Estado de Chiapas, pues para que usted conozca qué es un delito sexual y cuáles son los delitos sexuales. Vamos a hablar de la violación, de los atentados al pudor, del estupro, del abuso sexual y de todo ello. Y para hablar de este tema, pues me acompaña el maestro José Luis Bedrán. ¿Cómo estás, Bedrán? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Jesús. Un placer estar por acá. Pues gracias. Un tema bastante importante, maestro Bedrán, ¿no? Hablar de los delitos sexuales, bastante delicado. Son delitos que se cometen por actos de realización oculta, muy difícil de acreditar, de llevar una defensa jurídica en contra del diputado, porque déjame decirte que este tipo de delitos, ¿no?, son delitos que únicamente pues lo saben la víctima y el victimario, ¿no? Sí. Entonces únicamente por eso es importante que le expliquemos a nuestra audiencia cómo se ve ese tipo de delito y qué son los delitos sexuales, maestro. Sí, sin duda es un problema que está muy a la moda en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque hablamos de delitos sexuales pues desde el hostigamiento que existe dentro de un núcleo, digamos, dentro de la sociedad, se da en el ámbito laboral también, se da en las escuelas, se da mucho. Esto está afectando dentro de nuestra propia sociedad, ¿no? El obligar a alguien a hacer algo, o el estar en el morbo. Todo esto influye en la conducta del individuo hacia otra persona, ¿no? En obligarla a hacer algo contra su voluntad. En eso es lo que influye estos delitos sexuales, y los regula nuestra legislación penal. En el Código Penal del Estado de Chiapas existen 4 artículos que nos hablan especialmente de estos delitos sexuales. En el artículo 233 nos habla del delito de violación y cómo se da, que realice lo que es la cópula y todo, pederastía, que es el 235, que más adelante lo vendremos desarrollando, el hostigamiento sexual, el estrupo, como lo comentaba, y el abuso sexual, ¿verdad? Entonces, poco a poco lo iremos desarrollando, para que quede claro referente a los diferentes tipos de delitos sexuales que existen. En los términos que establece nuestra legislación penal, queremos explicarle a nuestra audiencia tal y como lo contempla el Código Penal, para que lo vayamos comentando, maestro, ¿no? Si analizamos el Código Penal precisamente en el concepto de lo que es la violación, ¿cómo se ve esta figura jurídica? Sí, como bien lo comentaba, son 4 artículos, capítulos que desarrollan este concepto. Por ejemplo, en el artículo 233 nos habla del delito de violación y nos dice que comete el delito de violación al que por medio de la violencia física o psicológica realice cópula con otra persona de cualquier sexo. Esto quiere decir que pues exista una penetración, ¿verdad?, hacia la otra persona. Pues bien puede ser oral, por vía oral, vaginal, anal, no sé, que sea contra su voluntad. Y bien pudiera ser cualquier objeto, que no necesariamente el miembro viril, ¿verdad?
Eso es lo que nos dice este artículo 233. Efectivamente, para que se dé este tipo de delito de la violación, el Código Penal es muy claro que primeramente tiene que el victimario tiene que ejercer violencia sobre la víctima. Es decir, que no haya la voluntad de la víctima para tener una relación sexual. Para que sea violación, tiene que haber violencia. El vocablo violación viene de la violencia. Tiene que el agresor ejercer violencia sobre la víctima para efectos de que se dé un elemento del tipo del delito, ¿no? Y luego dice que tiene que ir esta violencia en el sentido de que hay una cópula entre el varón y la mujer. ¿Qué es la cópula? En la cópula tiene que haber la penetración del miembro en la víctima para que haya una relación sexual, aunque fuera a través de la violencia, pero tiene que haber la cópula. Si no se da la cópula, si únicamente se da la violencia y que en un momento dado la víctima haya sido ahora sí salvada por alguna persona o algo pasó para que no se diera el hecho, entonces simplemente no hay violación porque no se llevó a cabo, ¿verdad? Ahora, si en un momento dado se tratara de una menor de edad, pero la ley establece que aunque haya consentimiento de la persona, pero si es una persona menor de 12 o 14 años, entonces aquí se equipara una violación, porque la ley habla de violencia, pero estamos hablando de personas mayores de edad, ¿verdad? Mayores de edad. Pero si hay una menor de edad, menor de 12 años o 14, y hubiera consentimiento por el simple hecho de tratarse de una menor de edad, o que la víctima no tenga la capacidad de comprender el estado emocional que está viviendo cuando se trata de personas que tienen una discapacidad mental, aunque sean mayores de edad, se equipara una violación como si fuera una menor de edad. Entonces, por ello la importancia de que usted conozca cómo se da este tipo de delito, maestro. Sí, efectivamente, como comentaba, se entiende por cópula la introducción total o parcial del órgano viril por vía vaginal, anal, oral o en cuerpo de otra persona. Esto quiere decir que sea contra su voluntad, y como usted bien lo comentaba, menores de edad, personas con discapacidades, personas adultas, pues lógico que la intención de que está cometiendo este tipo de conductas, pues tiene que ver con mayor ventajas y sobre la otra individuo, ¿no? Es cuando se da la figura de esta violación. Tratándose de que se den los elementos de la violencia, la cúpula, la falta de consentimiento y todo ello en personas mayores de edad, bueno, pues ahí se dan el tipo del delito y ya definitivamente pues estamos hablando de una violación, porque a veces cuando se trata a veces de personas menores de 18 años o mayores de 18 años, pero que aún están bajo el dominio de los padres, a veces los papás dicen, no, pues es que se lo llevó el novio y la violó, ¿no? Ajá. Pero cuando viene el interrogatorio de la autoridad, la plática con la víctima, la supuesta víctima, pues dice, ¿sabes qué? Pues sí soy menor de edad, tengo 17 años, pero pues yo di mi consentimiento, ¿verdad? Entonces realmente no me llevó a la fuerza. Entonces ahí no hay la figura jurídica de violación, porque falta el elemento jurídico que dice la violencia. La violencia. ¿No? Entonces aquí hubo voluntad, si bien es cierto es menor de edad, pero es mayor de 16 años, pero menor de 18. Ahí es donde ya entra otra figura jurídica que se llama estupro, ¿verdad? Que solamente por la falta de edad, pero con el consentimiento de la víctima, ¿verdad? Se da, aunque a veces los padres pues quisieran que
que se acusara o que se tipificara un delito de violación, pero simple y sencillamente no se da porque la figura jurídica no entabla de la forma como se está llevando a cabo el acto punible. Sí, es muy importante también para un llamado aquí a las autoridades, al Estado, pues que se crean programas, ¿no? Sobre todo para las víctimas de este tipo de delitos, porque muchas veces el daño psicoemocional, el daño que se produce y esto pues es cuna de delincuencia, es cuna de inestabilidad, porque es un daño emocional que a veces son violados desde muy temprana edad, hasta en su misma casa, o sea, por personas. Entonces vienen en ese tipo de desarrollo y eso influye mucho a cuna de delincuencias y muchas cosas de esas. Hablando de... Pero sobre todo, maestro, también se da, como tú lo comentas, en la edad de adolescente, ¿verdad? Cuando el joven pues está entre los 15 y los 18 años, que sobre todo ahí es ahí donde muchos maestros de educación secundaria preparatoria pues son involucrados en este tipo de actos, y por ello es importante, como tú comentas, los programas que la autoridad le dé difusión cómo se dan ese tipo de delitos, porque a veces un adolescente, ¿verdad?, sobre todo no alcanza a entender o comprender de que a veces la persona que le está asediando o acusando pues lleva una mentalidad más allá de una simple caricia, un simple saludo afectuoso, ¿verdad? Entonces quiere ir más allá. Es ahí donde el adolescente no entiende, no comprende de que está siendo posible víctima de un delito. Sí, efectivamente, pues como bien sabemos, pues ya el que va a cometer este tipo de delito, pues ya lleva la malicia, ya lleva el dolo, ¿no? Hacia esa persona, y más si es adolescente o es menor de 14 años, o es incluso se han dado casos con niños que realmente pues ellos son totalmente inocentes y son víctimas de este tipo de personas, de sujetos. Ahora ya no hablamos de personas digamos hombres, ya también de mujeres, del mismo género, del mismo sexo y en todas las condiciones sociales por haber. Aquí, según nuestro código, el delito de violación es contemplado también en el artículo 233 y nos dice que el que comete el delito de violación pues se sancionará con una pena de 8 y hasta 20 años de prisión. Entonces es muy importante que las autoridades, como bien estábamos comentando, difunda este tipo de situaciones, como no caer, más que nada a las víctimas, una para ayuda psicoemocional, terapéutica, para los que ya son víctimas de este delito, y dos, la prevención. Aquí lo más importante es la prevención, el difundir las medidas que hay y que deben de tomar, sobre todo en los jóvenes, para no caer en este tipo de delitos. Sobre todo en los jóvenes, como comentábamos, ¿verdad? También dentro de este capítulo de delitos sexuales está el acoso sexual, ¿verdad? Sí, el acoso en el sentido de que pues alguna persona que tenga el carácter de superioridad, poniendo como ejemplo un maestro, un patrón en una empresa, en una casa, ¿verdad? Entonces el acoso con el propósito más adelante de llevar a cabo, ¿no? Pero el hostigamiento y el acoso, hasta en tanto... Bueno, de hecho van de la mano. Van de la mano. El hostigamiento sexual y el acoso. Si gusta lo veremos y para comentarlo. En lo que es el abuso sexual, nos regula el artículo 241 y nos dice: comete el delito de abuso sexual la persona que sin consentimiento de otra ejecute en esta un acto sexual distinto a la cópula, sin el propósito de llegar a ella, o la obligue a observarlo o a ejecutarlo. Okay. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? El abuso sexual se entiende sin el propósito de llegar al acto, ¿verdad? Sí. Únicamente el tocamiento, vulgarmente decimos el manoseo, ¿verdad? El manoseo en el cuerpo de otra persona sin el consentimiento, ¿verdad? Por ejemplo,
si usted va en el colectivo o en el conejo bus, ¿no? Sí, se va. Y por ahí alguien intencionalmente le esté pretendiendo darle un manoseo en su cuerpo, eso se llama abuso sexual, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, no va con el propósito más allá de una cúpula, de una relación, pero ya sin la falta de su consentimiento, él está abusando en ese momento de su víctima, manoseándolo, sintiéndole en el cuerpo lo que ella no quiere, ¿verdad? Así es. Porque muchos piensan de que eso no es delito. Claro, Y déjeme está decirle regulado. que sí es delito, está en el Código Penal, ¿verdad? Para todos aquellos, porque también habla de taxistas, transportistas. Pues esto se da más que nada en el transporte público, pues lo hemos visto pues en diferentes ciudades más grandes, lo que es el metro. Aquí, por ejemplo, en el transporte, los colectivos, el conejobús, como bien pasa, pues no falta, o a veces en vas, el mercado, o a veces vas en la calle, ¿no? Y cuando Sí. vienen a sentir, grita la mujer, Ya que me te pegaron pegan una nalgada. ¿verdad? Una nalgada. Entonces definitivamente Así es. ahí si un policía llegara a detener a este presunto, pues debe, y sobre todo la víctima, Ujú. ir con el policía y acusarlo, Claro. que ahí hubo un acoso. Acudir ¿Por al qué? Porque Ministerio Público. hubo un tocamiento sin el consentimiento de ella, ¿no? Así es. Entonces, por eso es importante que usted conozca cómo se dan los delitos, y cuando usted sea víctima o sepa de alguien, tenga cómo ayudarlo, cómo orientarlo para que los presuntos victimarios sean llevados ante la autoridad y sean encarcelados, ¿verdad? Sí, así es, eso es referente al abuso sexual. Hablamos en el capítulo segundo del hostigamiento sexual, para que veamos la diferencia entre un Entre el delito abuso y el delito. hostigamiento. El hostigamiento sexual lo regula el artículo 237 y nos dice que comete el delito de hostigamiento sexual al que acose o asiste con fines o móviles lascivos a otra persona de cualquier sexo, amenazándola con causarle un mal, valiéndose para ello de su posición jerárquica, ¿sí? De su situación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique ventaja sobre el sujeto pasivo. Okay. Aquí la legislación establece de que el supuesto victimario tiene que tener una ventaja superior hacia la víctima. Hacia la víctima. O sea, es decir, Valiéndose de eso. valiéndose del cargo Para o hacer la el- convicción y todo. el hostigamiento. Por ejemplo, el maestro, no, mira, te voy a poner tu calificación, pero si tú te O dejas, si sale el alumno bajo y ¿verdad? oye, mira, pues hay la manera de arreglar tu calificación. pero mira, espérame en tal parte, Ahí todo, es donde ya ahí lo ya hay hostigamos. un hostigamiento aunado del acoso, ¿verdad? Así es. Entonces, pero aquí, para que haya el hostigamiento sexual, tiene que haber un grado de jerarquía del hostigador hacia la víctima para que se dé el delito. Por ejemplo, en materia laboral, ¿verdad? El jefe, Se da mucho eso. el jefe inmediato, pues le dice a la víctima, a la empleada de inferior, bueno, pues si quieres ganar más, un mejor cargo, o salir más temprano, y que yo te tolere esto, bueno, pues ahí hay un hostigamiento sexual hacia la víctima. Sí, regularmente se da mucho esto en materia laboral. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos ejemplos de personas que pues son pues recién egresadas en un trabajo y son el foco de atención, ¿no? Sobre todo de los jefes, y más pues si son de buen ver, los jefes lógicamente pues aprovechándose de su puesto, aprovechándose de su jerarquía, como bien lo menciona aquí las leyes y nos lo regula, pues es donde empiezan a hostigar a la víctima. Y a veces por la misma necesidad, a veces por las mismas de trabajo y por las mismas preocupaciones, pues son víctimas de este hostigamiento y no hacen una denuncia formal por el miedo de que vayan a quedar sin el empleo, el miedo de que las vayan a despedir, el miedo, son amenazadas hasta con su familia. Entonces es muy importante que se crean unidades de proyecto de atención a ese tipo de víctimas, para que den sus quejas pues, sin ninguna pena, de ningún temor de ser despedidas, ni mucho menos, ¿verdad? Y acudan a esos lugares y hagan su denuncia
proporcional, porque si bien lo vemos es un delito y que nuestra legislación lo contempla. Entonces es necesario que se haga eso. Porque muchas personas, sobre todo en las personas adolescentes y las que no saben de este tipo de actos, pues lo ven tan normal, y piensan que no es un delito, ¿verdad? Entonces por ello nosotros les estamos diciendo que si usted está siendo víctima, viene padeciendo, sufriendo este tipo de problemas, pues denúncielo, ¿verdad? Vamos a hacer la denuncia ante el Ministerio Público para efectos de que cese este hostigamiento hacia a la persona. Pues sí, porque estamos en un país machista, no desde ahorita, de tiempo atrás, pues muchas personas pues hasta se quejan, ¿no? Pues pasan las señoritas por un taller mecánico, en fin, por el mercado, y que sea su paso, su trayecto para su trabajo o todo, ya empiezan a ser molestadas, ya empiezan a ser hostigadas, a veces sexualmente, y ay, qué guapa, empiezan con un piropo, y posteriormente, pues, no sé qué pasa, y es un paso antes a que se dé una violación posteriormente, si no se denuncia a tiempo, si no se pone un freno a esto, y esto es lo que ha venido pues incrementando todo este tipo de delitos, porque ya es muy común ver en la calle este tipo de agresiones, sobre todo para el sexo femenino. Ok, pues si usted está padeciendo este tipo de actos, hay que denunciarlo. Vamos a redes sociales, con Enrique Domínguez. ¿Cómo estamos por allá, Enrique? ¿Tenemos redes sociales? Cristo Moreno nos pregunta, ¿cómo puedo denunciar una violación si ya han pasado 5 años? Bueno, este tipo de delitos, pues en cualquier momento puede ser denunciado. Se persigue por oficio. Puede acudir ante el Ministerio Público a hacer la denuncia, sobre todo si cuando el hecho que le sucedió pues era menor de edad, aún con más la autoridad tiene que proteger su derecho y puede acudir ante el Ministerio Público, desde luego. Adelante, Enrique. Alonso López nos pregunta, son casos muy delicados el tema de la violencia. Hay adolescentes donde se quedan callados y ya no dicen nada sobre el agresor. Definitivamente eso es muy cierto, sobre todo cuando este tipo de delito, la violación, el abuso, ¿no? Desafortunadamente hay muchos niños de edades hasta de 3, de 4, de 5, 7 años que ya están bajo amenaza. Déjate de eso, que han sido abusados, ¿no? Que han sido abusados, ¿no? Desafortunadamente hay tipos pues muy depravados que se meten con niños, y eso no es aceptable y definitivamente es repudiable por la sociedad y por todo el mundo. Entonces, desafortunadamente, en el caso de estos niños, sobre todo los niños de kinder, niños de primaria, que no tienen la capacidad de poder comprender lo que les está sucediendo, ¿verdad? Porque pues muchos piensan que es una caricia, el niño no entiende, no comprende lo que le sucede. Por eso es importante que como padres de familia vigilen mucho a sus niños, ¿verdad? Sobre todo en la escuela, en el kinder, vayan por ellos, platiquen con los niños para que tengan la capacidad de poder ayudarlos en el momento de que así sea. ¿Qué más tenemos, Enrique, por favor? Edwin Morales González nos dice, ¿pero qué podemos hacer si vamos con las autoridades y nunca hacen nada? Bueno, ese es otro tema también. Es una cosa muy importante que la sociedad debe de saber, que las peñas señaladas de los delitos de violación, pues se tienen que seguir a como es el lugar. Si una autoridad no hace caso, pues tiene que ir a otra y acudir a que sea necesario, porque son delitos que se persiguen de oficio y que no obedecen. Y además de eso, es muy importante que sepan de que esto también se puede dar entre la misma sociedad, entre esposas, entre concubinas. Y entre la misma familia. Entre la misma familia. A veces los abuelos, los tíos están involucrados en ese tipo de actos. ¿No? Y eso es lo que deben de tener mucho cuidado. Es muy lamentable esto. ¿Qué más tenemos, Enrique? Dani Zárate nos pregunta, vemos muchas cosas así, muchos nos comentan que sufren acoso, pero en realidad hay mucho temor porque nunca hacen nada. Y menos esos policías que de un golpe los tiran, siempre piden pruebas y cosas así. Se dice fácil, pero jamás las autoridades hacen nada. Sí, esto es cierto, definitivamente, ¿no? Aquí necesitamos
más comprensión de nuestras autoridades. Medidas de prevención. La ley establece que en este tipo de delitos y el personal debe ser capacitado y de experiencia en la materia, ¿no? Para que haya una buena comparecencia, una buena explicación, una buena persecución del delito, ¿verdad? Aquí es importante pues que nuestras autoridades en materia, investigadores en materia sexual, pues sean capacitados y que tengan la pericia para que puedan atender este tipo de actos. Sí, efectivamente, maestro, y más que nada, pues un llamado a las autoridades para difundir esto, hacer planes de trabajo, sobre todo para la víctima, la prevención, en los lugares laborales, pues donde no se dé ya el hostigamiento en materia laboral, dentro de la sociedad, hacer medios de comunicaciones y programas de ayuda para la víctima, sobre todo para la prevención y ayudas ya cuando fueron víctimas de este delito. ¿Algo más, Enrique? Es todo. Cerramos, pues, ¿con qué cerramos, maestro, aquí ya para terminar? Por favor. Pues un llamado, pues más que nada, aquí para terminar, pues, pues con el delito de estrupo, que lo comentaba usted, que ese delito, pues se comete el delito de estrupo el que tenga cópula con una persona mayor de 14, pero menor de 18. Dice cualquiera que sea su sexo, obteniendo consentimiento por medio del engaño. Ahí es donde para reforzar un poquito todo esto que veníamos hablando, porque realmente las víctimas de este tipo de delitos son engañadas por lo regular, pues que nadie le va a hablar abiertamente, o sea, claro. Vienen y ahí es donde entra este tipo de delito. Pues bien, ya nos vamos. Agradecemos a nuestra audiencia muy amable que siempre nos ve por esta vía y lo invitamos para que el próximo miércoles en punto a las 5 de la tarde estén nuevamente con nosotros. Maestro Vedrán, muchas gracias. Gracias, maestro. Pues este programa fue patrocinado por Abogarret, tu abogado personal. Estamos en Novena Sur Poniente 121 en Tuxtla Gutiérrez. Teléfonos de Abogarret 60-46795. Su amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Hasta pronto, muchas gracias.